Bienvenidos a todas y todos al podcast Conocimientos de Montaña, este programa que hemos construido con el proyecto Laboratorio Natural Andes del Sur. Katia Barahona en los controles y acá a mi lado Nicole Colín. Hola Nicole, ¿cómo estás? Hola Pato, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Qué bueno que estás aquí. Bueno, ya saben que este trabajo que estamos haciendo desde el Laboratorio Natural, este medio de comunicación es para difundir los conocimientos de montaña de los Andes del Sur. Ese es nuestro desafío principal, poner en diálogo a las disciplinas, conocer más específicamente lo que hacen las investigadoras en el territorio, conocer su trabajo en específico y poder intercambiar algunas miradas sobre los temas especiales en que se desarrollan. Yo soy Patricio Contreras, coordinador ejecutivo del Laboratorio Natural Andes del Sur, y Nicole es investigadora asociada, digamos, al proyecto también, y hemos estado hace un tiempo trabajando, colaborando en algunas instancias del propio proyecto y acciones en el territorio. Voy a presentar brevemente a Nicole. Nicole es doctora en biodiversidad por la Universidad de Barcelona y magíster en ciencias con mención de zoología en la Universidad de Concepción. Además, Nicole es académica del Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas de la Universidad Austral y, bueno, particularmente con nosotros en el Laboratorio Natural está trabajando en la línea Laboratorio Temático 2, Bosque, Suelo, Recursos Hídricos. Lo primero, Nicole, es, bueno, vamos a hablar hoy día sobre el agua, ¿no? El agua, que es tu principal tema de investigación. Desde el laboratorio hemos ido como descifrando cuáles son las claves para entender a los territorios de montaña como una torre de agua y la importancia que tiene para los distintos ecosistemas del paisaje nacional. Hemos tenido en varios momentos discusiones sobre eh, cuál es la condición del agua, cuál es la condición de las cuencas hidrográficas de la macrozona sur. Y bueno, hay momentos críticos, situaciones críticas en cada una de las cuencas hidrográficas de este territorio. Si tuvieses que hacer una panorámica así bien general, ¿no? ¿En qué condiciones están hoy día las cuencas hidrográficas del país? ¿Cuáles son sus atributos, sus virtudes? ¿Cómo está la salud de esas cuencas hidrográficas? Bueno, la verdad es que depende principalmente a qué zona biogeográfica, ¿cierto?, nos enfoquemos, porque las cuencas tienen diferencias en sus atributos ecológicos, pero también climáticos. En el norte, ¿cierto?, tenemos cuencas pequeñas con bajo caudal, mientras vamos acercándonos al sur, ese caudal va aumentando debido a las precipitaciones y también debido a las precipitaciones no solamente de lluvia, sino que también nivales. Por lo tanto, en relación, ¿cierto?, a estas zonas biogeográficas nos vamos a encontrar con diferentes escenarios porque también hay diferentes actividades antrópicas. En el norte, por ejemplo, está la actividad minera que causa mucha contaminación y también extracción masiva de agua. Más al centro tenemos mucha agricultura, los paltos, ¿cierto?, los viñedos que consumen gran cantidad de agua para poder ser regados, ¿cierto? Y más al sur tenemos otro tipo de actividades como actividad ganadera, actividad acuícola, también turismo, que también causa algún efecto negativo debido a que muchas veces ese turismo no está bien regulado, como lo podemos visualizar, por ejemplo, en Villarrica, donde el aumento, ¿cierto?, del turismo, de viviendas que también no están regularizadas, y también eso, obviamente, con el efecto sinérgico de las pisciculturas ha causado, ¿cierto?, un efecto de contaminación bastante grave. Entonces, dependiendo, ¿cierto?, de las cuencas y su zona biogeográfica, es que vamos a ver como el efecto negativo. Pero Ujú. diría que en la zona patagónica y zona sur y patagónica, el estado de salud es mucho mejor que más al norte del país. Ujú. Diríamos que están en buenas condiciones, ¿no? A pesar de estos lugares, como tú señalabas, Villarrica, que es un lugar eutrofizado, con altos niveles de contaminantes, pero justo inmediatamente al lado de esos lagos, un poquito en mayor altura, digamos, hay otros lagos con muy buenas condiciones. Yo sé, porque conozco algo de tu trabajo, que hay algunos indicadores de calidad de agua que permiten establecer como esa condición, ¿no?
¿Qué es específicamente lo que se estudia para saber cuál es la calidad de las aguas en nuestra Nor Patagonia, digamos? Bueno, principalmente podemos estudiar la calidad del agua en el agua misma, Ujú, midiendo parámetros como por ejemplo el pH del agua, la cantidad de nutrientes que tiene el agua, también otros parámetros como la conductividad. Y dependiendo, ¿cierto?, de esos parámetros podemos más o menos saber en qué estado de salud está el agua y el ecosistema, ¿cierto?, donde está esa fuente de agua. ujú, Porque no podemos como separar finalmente el agua del sistema, porque el agua es parte del sistema y finalmente depende no solamente, ¿cierto?, de todos los efectos antrópicos, sino que también de toda la vida existente, ¿cierto?, en el ecosistema. Y también, por supuesto, todos los componentes biológicos nos pueden indicar en qué estado de salud está esa fuente de agua. Debido a que, por ejemplo, los peces o los macroinvertebrados están presentes, habitan en esos ecosistemas, por lo tanto, si algo sucede, ellos van a ser, ¿cierto?, los principales afectados. Entonces, a través, por ejemplo, del estudio de la diversidad de estas comunidades de peces o de macroinvertebrados, o también otros indicadores como, por ejemplo, incluso marcadores sanguíneos. Así como nosotros, por ejemplo, cuando estamos enfermos, vamos, ¿cierto?, al médico y hacemos un examen de sangre, ujú. lo mismo podemos hacer con los peces. También podemos hacer un examen de sangre para saber en qué estado de salud están ellos y de esa forma poder extrapolar a cómo está el ecosistema en general. Ujú. Y tú decías los lagos patagónicos, nosotros estudiamos entre la cordillera de la Araucanía, los ríos y los lagos, ese territorio, en este proyecto en el Laboratorio Natural y en este territorio, Patagonia Verde, las condiciones de esos ríos, diríamos, están mucho más prístinos, mejor calidad y mejores bioindicadores que lo que ocurre en las cordilleras, en las cuencas hidrográficas más al norte de este territorio. Sí, totalmente. Por Ujú, ejemplo, hemos evaluado el estado, por ejemplo, de salud de este río, río Callecaya, río San Pedro, o algunos ríos, ¿cierto?, que están aguas arriba del río San Pedro y del lago Riñihue, y si bien existen algunos efectos, esos efectos son bastante incipientes. Entonces, se podría decir que tenemos una buena calidad del agua y del ecosistema. No así, por ejemplo, en la cuenca del río Biobío, donde tenemos 18 centrales hidroeléctricas, 4 plantas de celulosa. Por lo tanto, el deterioro es a nivel ya de cuenca y la mayoría de los ecosistemas está alterado, de ujú. acuerdo también a indicadores biológicos e indicadores de calidad del agua. O sea, aquí la discusión nos lleva a pensar ya no solo en calidad, sino que también en cantidad. Ya no solo en esta idea de recursos hídricos, sino que el sistema hídrico en su conjunto que nos hace mirar y entender a un paisaje particular, que es este paisaje del agua, ¿no? Entonces, estamos hablando particularmente de cuerpos de agua dulce. No estamos hablando de las aguas del mar, estamos hablando. ¿Podrías contarnos un poquito de cuáles son esos cuerpos de agua dulce, en qué manera se manifiestan, qué se encuentra en cada uno de ellos, poder diferenciarlos un poquito? Bueno, dentro de una cuenca hidrográfica tenemos diferentes tipos de ecosistemas. Si bien la cuenca la podemos considerar como un sistema completo, Ujú, porque está interconectado a través de esta red hídrica. Dentro de esta red hídrica podemos encontrar, por ejemplo, esteros, que son ríos pequeños, ríos, ¿cierto?, que tienen mayor caudal, como río Calle Calle, río San Pedro, ¿cierto? Y también lagos. Tenemos lagos de diferente también magnitud, porque tenemos grandes lagos, como el lago Panguipulli, por ejemplo, pero también tenemos pequeños lagos, como el lago Puyinque, que, bueno, si bien hay ahí un tema de no saber si es que es una laguna, un lago natural o un embalse, pero dado que la central hidroeléctrica ya lleva más de 60 años operando, finalmente los diferentes componentes biológicos se han adaptado a estas condiciones y se podría considerar ya como un sistema, ¿cierto?, que tiene características de lago. ujú, ujú. Y particularmente en la montaña, que es como el lugar donde este proyecto está poniendo como su atención. En la montaña están los glaciares, ¿cierto? Están los principales, digamos,
parches de bosque, parques nacionales, en fin, que son receptores de agua, captadores de agua y por lo tanto productores de la cuenca hidrográfica. En los territorios de montaña, ¿por qué es importante proteger los territorios de montaña para tener una buena salud en una cuenca hidrográfica que tiene incidencia en todo el territorio nacional, digamos, hasta los poblados costeros, digamos? Sí, bueno, esto de la relevancia, ¿cierto?, de las montañas como torre de agua viene porque la montaña cumple un rol muy relevante en el sentido de que es abastecedora, ¿cierto?, de agua porque tan- tanto tiene la función de captar, ¿cierto?, el agua, retener el agua y también, ¿cierto?, infiltrar el agua hacia, ¿cierto?, la red. Por lo tanto, son las cabeceras de las cuencas. Son las que abastecen y las que originan finalmente los diferentes ríos y esteros que dan origen a las cuencas hidrográficas y que proveen, ¿cierto?, de agua a millones de personas y también proveen de vida, ¿cierto?, a los diferentes ecosistemas. Por lo tanto, la montaña, ¿cierto?, cumple ese rol relevante. Si el rol, ¿cierto?, de la montaña se ve afectado en un futuro, vamos a tener menos cantidad de agua. Y eso quiere decir que vamos a tener también un efecto negativo en los ecosistemas y también en la disponibilidad de agua para las personas, O sea, es crítico, digamos. Todo lo que ocurre aguas abajo de la montaña va a depender de lo que ocurra en ese territorio. por supuesto. Ajá. Y ¿cuál es el escenario actual, digamos? Hablamos sobre calidad y cantidad de las aguas. ¿Cuál es el nivel de monitoreo, de investigación, de fiscalización incluso que hay sobre los cuerpos de agua dulce en este territorio de la macrozona sur? ¿Cómo está esa situación técnica política, digamos? Es bastante compleja porque actualmente la gobernanza del agua está fragmentada. Fragmentada me refiero a que está alojada en diferentes instituciones gubernamentales. Por ejemplo, las leyes de regulación, por ejemplo, que regulan la cantidad de compuestos químicos que las empresas, ¿cierto?, pueden vertir a las aguas, está regulada, ¿cierto?, por el Ministerio de Medio Ambiente. Pero si nos referimos, por ejemplo, a la protección de las especies, eh, incluso está, ¿cierto?, bajo la soberanía, se podría decir, de su pesca o de Cernapesca. También, ¿cierto?, hay otras entidades que están relacionadas como la Dirección General de Agua, que depende del Ministerio de Obras Públicas. Entonces, el agua, finalmente la fuente de toda esta cuenca y de las diferentes redes hídricas, depende, ¿cierto?, del Ministerio de Obras Públicas. Por lo tanto, la cantidad de agua ellos la van a regular. Entonces tenemos diferentes entidades y finalmente cuando ocurre un problema, como se dice en buen chileno, se tiran la pelota unos a otros y nadie soluciona ese problema. Entonces, por una parte ese es el problema y por otra parte hay falta de fiscalización debido a que hay pocos recursos, porque principalmente quien fiscaliza es la Superintendencia, ¿cierto?, de Medio Ambiente, que tiene muy pocas personas trabajando, o sea, ya el capital humano es poco y además los recursos monetarios también son pocos, el Ujú, presupuesto es muy bajo. ujú. Entonces, eso no ayuda a que haya una fiscalización eficiente. Entonces, cuando ocurre una denuncia, por ejemplo, es muy difícil que los fiscalizadores puedan llegar a tiempo. Entonces, ahí hay un problema grande y es que se tiene que dar más importancia finalmente a estas problemáticas, inyectar más presupuesto, aumentar la fiscalización para que realmente la regulación funcione. Ujú. ¿Y hay algún caso en Chile que esto esté mejor desarrollado? ¿Alguna cuenca hidrográfica donde yo entiendo que la fragmentación es un problema como estructural de la institucionalidad chilena, ¿no? Es la sectorialización y toda esa demonización, digamos, de la gestión pública. Pero, ¿qué territorio? ¿Hay algún ejemplo que uno pudiese decir, mira, aquí hay un caso a seguir? Oh, es una pregunta relevante. Quizás no hay. Sí, me pongo a pensar la verdad y es difícil. Quizás Mm, puede ser en Patagonia, en Magallanes. ¿Por qué? Porque hay menos gente, mm, porque hay menos problemáticas. Entonces, finalmente,
Cuando hay denuncias, pueden ser focalizadas, pero la verdad es que al menos en nuestra región y en la región de los lagos, em, es bastante escaso el capital humano existente para poder fiscalizar. No hay abasto Ujú, suficiente. Y me imagino que si aquí no es suficiente, ¿cómo será más al norte? O sea, debe ser aún menor. ujú, Entonces, quizás puede ser que en Patagonia esté funcionando un poco mejor, ujú, pero la verdad es que es algo realmente masificado a nivel nacional. ujú. Dada esta dificultad en la gestión del sistema hídrico, ¿no? Las comunidades en vínculo con los científicos han empezado a encontrar un camino que es el de construir indicadores, de construir monitoreos comunitarios que permitan tener con una mirada local y además científica una perspectiva integrada de lo que está ocurriendo con ese sistema. Cuéntanos un poquito de esa experiencia, porque en el fondo es algo en lo que te hemos visto últimamente trabajando. Sí, bueno, además de trabajar, ¿cierto?, en los indicadores, que es algo súper relevante, también es muy necesario integrar a la comunidad, porque finalmente tenemos que visualizar la cuenca y los sistemas hídricos como sistemas socioecohidrológicos. Eso Ujú, quiere decir que tienen que tener, ¿cierto?, o considerar una dimensión ecosistémica, la socioecológica y también la gobernanza, para de esta forma poder encontrar soluciones y poder mejorar finalmente la gobernanza y la protección de los ecosistemas de agua dulce. Desde esa perspectiva es que es súper importante comenzar a trabajar con las comunidades, por una parte también debido justamente a esta problemática, ¿cierto?, de que no hay fiscalizaciones eficientes, que no hay presupuesto. Entonces las propias comunidades se pueden organizar para poder de alguna forma ejercer ese rol de fiscalización, si bien no es de forma formal, pero sí al menos pueden estar atentas y atentos cuando algo pasa, si es claro. que hay algo anómalo en el agua, si es que hay algo anómalo en el ecosistema, ellos pueden percibirlo y de esta forma tomar acciones. Ujú, Entonces, por esto que estamos comenzando, ¿cierto?, a trabajar hace un tiempo con comunidades del lago Ranco, por ejemplo, el lago Chapo también, para que justamente ellos tengan sus propios datos y puedan tomar acciones como, por ejemplo, incidir en que, por ejemplo, se acelere el tema de la norma secundaria, por ejemplo, de los lagos norpatagónicos, o bien también poder generar denuncias por daño ambiental. ujú, Entonces, esos datos pueden ser relevantes. ujú. Entonces, ese factor que mencionaba, el de la ciencia comunitaria, que es el vínculo, ¿no?, entre la ciencia occidental o tradicional y el conocimiento o saber local, en muchos casos mapuche, ¿no? Si pensáramos que en un escenario ideal, donde la ciencia es un servicio que se le otorga a la sociedad, ¿no?, para resolver sus necesidades, las preguntas que tienen sobre el estado, la salud de su ecosistema, de su territorio en general. ¿Cuáles serían las cuestiones fundamentales que tú podrías como señalar que es necesario hacer así de manera urgente? De manera urgente, bueno, te contratan a ti como la ministra de Medio Ambiente y tenemos que tomar medidas urgentes de cómo conectar ciencia con sociedad, que es un poco el desafío que tenemos con Laboratorio Natural. ¿Cuáles son esos tres, por decir un número, ¿no? Tres cuestiones fundamentales que son necesarias implementar para poder mejorar este escenario que está complicado, ¿no? Sí, bueno, si tuviera que elegir tres relevantes, lo primero sería que haya un diálogo entre las instituciones, Ujú, porque muchas veces se toman acciones o decisiones sin preguntar a las otras instituciones asociadas. Por ejemplo, el caso de los embalses en diferentes ríos, ¿cierto? Que finalmente el MOB decidió construir, ujú, pero finalmente sin tener criterios a nivel ecológico ujú, o a nivel ecosistémico, porque no hay un diálogo finalmente entre el MOB, la DGA y el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, lo primero es sentarse a la mesa y tomar decisiones como en conjunto, es intersectorialmente. intersectorialmente, exactamente, Ujú, que haya un diálogo
para que se vean todas las aristas y todas las perspectivas y no solamente una, porque finalmente ahí es cuando tomamos decisiones a corto plazo que finalmente después lamentamos. Otro aspecto relevante es que se acelere el proceso de generar normas secundarias en las cuencas, porque actualmente tenemos solamente 7 cuencas con normas secundarias, que la norma secundaria es la que regula finalmente la contaminación en las cuencas para la protección de ecosistemas, porque tenemos norma primaria que es para proteger la salud de las personas, principalmente el baño, básicamente. Las personas puedan bañarse en los lugares. Pero la norma secundaria, que es la que protege los ecosistemas, solamente está para 7 cuencas. Entonces, acelerar los procesos e incorporar, ¿cierto?, más cuencas, porque es necesario finalmente que esta normativa, ojalá, esté en todas las cuencas. Entonces, si vamos tan lento, aquí en Valdivia tardamos más de una década. Entonces, si vamos a ese nivel, dentro de 100 años recién vamos a tener, no sé, el 30% de las cuencas con norma secundaria. Entonces, tenemos que acelerar los procesos. Y lo otro relevante es generar los consejos de cuenca, que es muy relevante también que se empiecen a tomar decisiones que sean democráticas, donde todas y todos podamos participar. O sea, las juntas de vecinos, las organizaciones civiles, también obviamente el sistema productivo, las autoridades locales, finalmente que todos puedan aportar y tomar decisiones, pero en conjunto también. Y yo sé que eso es muy difícil y muy ambicioso, pero en muchos países finalmente funcionan los consejos de cuenca. O sea, es posible hacerlo cuando hay diálogo, cuando se pueden generar puntos de encuentro. Y si bien estaba presupuestado que comenzaran los pilotos de los consejos de cuenca, por alguna razón se detuvo el proceso. Entonces, creo que es necesario reactivar esos procesos porque es muy relevante que finalmente las decisiones sean democráticas y vinculantes. Bueno, quizás yo agregaría ahí justamente lo que tú dices, la discontinuidad de los procesos, ¿no? Como que hay procesos que parten y se detienen y comienzan de nuevo, y eso es como bien recurrente en Chile. Por eso nos demoramos tanto tiempo en tomar decisiones y hacerlo adecuadamente. Una última cosa que me gustaría discutir contigo está ligada con lo que el laboratorio trata de hacer, que es la transdisciplina. Estamos todavía en un paso interdisciplinar, ¿no? Como más bien construyendo los primeros diálogos entre disciplinas, porque la monstruosa especialización de las ciencias no puso en diálogo a los investigadores, a las investigadoras y sus temas. Normalmente las biologías no trabajaron con la geología ni con las ciencias humanas, ciencias sociales en general. Entonces eso se ha ido de a poco como transformando. Entonces me gustaría, a propósito de lo que estamos haciendo en el laboratorio, de conectar bosques, suelos, recursos hídricos y todas estas miradas intertransdisciplinares para resolver los problemas complejos que la sociedad tiene, me gustaría preguntarte cuáles son aquellas aproximaciones que tú has podido tener con otras disciplinas. Conozco el trabajo que has hecho con Pablo, pero podrías contarnos un poquito con eso a propósito del vínculo entre geociencias y biología y también que, bueno, otras disciplinas con las que hayas ido encontrando puntos de encuentro para resolver estos problemas. Sí, eso es una súper buena pregunta porque justamente necesitamos trabajar en conjunto a diferentes disciplinas para encontrar soluciones. Por ejemplo, en el ámbito de la contaminación, comenzar a trabajar también con químicos, porque finalmente nosotros somos biólogos y por lo tanto tenemos conocimiento biológico, pero también ocurren efectos, ¿cierto?, a nivel químico, sobre todo en el agua por la contaminación. También a nivel de geografía, porque también necesitamos trabajar con las comunidades y tener esa mirada de geografía humana también para incorporar ese trabajo. También como biólogas y biólogos no tenemos finalmente la expertise de poder trabajar con comunidades, entonces el trabajo con geógrafas y geógrafos facilita eso. Eh, bueno, también el trabajo con geólogos por el tema de la geoquímica, ¿cierto? Y también con abogados, porque el tema legislativo también es relevante y para poder lograr mejorar políticas públicas o incluso, ¿cierto?, crear nuevas figuras de protección, necesitamos trabajar en conjunto
con quienes ciertos conocen las leyes, con quienes finalmente podemos llegar a puntos de encuentro para generar finalmente estas mejoras. Ujú. Súper, muy bien. Nicole, bueno, el trabajo con Andes del Sur tiene esta lógica de pensar los paisajes del agua norpatagónicos, ¿no? Sería un poquito una definición que estamos tratando de encontrar como para poder englobar todos estos elementos que tú decías, y aguas continentales, en fin, glaciares. Eh, ¿Dónde hay brechas de investigación en los temas que tú conoces sobre el agua? ¿Dónde es que habría que construir como una línea base que el Estado, digamos, la sociedad necesita para comenzar a hacer esta gestión? Se trata de la cantidad y la calidad, se trata de la gestión, ya hablamos algo de esto, pero ¿cuál sería ese soporte básico que habría que construir? Es una muy buena pregunta. Yo creo que hacía grandes rasgos sin cierto haber hecho como una revisión sistemática, que de hecho estamos empezando a trabajar justamente una revisión sistemática de los vacíos de conocimiento en Chile que se ha hecho, que falta por hacer. Quizá a grandes rasgos falta mucha ciencia básica finalmente, porque para poder generar estrategias, por ejemplo, de gestión necesitamos conocer cómo es el ecosistema. Diagnóstico. Exacto. Ujú, Em, entonces, para eso necesitamos conocer, ¿cierto?, cómo están los componentes biológicos, ujú. cómo eso se relaciona también con el componente físico, cómo está afectando el cambio climático. Yo creo que falta aún más, ¿cierto?, esa aproximación ecosistémica en los estudios de agua dulce en Chile, por una parte. También faltan estudios, por ejemplo, del transporte de nutrientes, que es súper importante, sobre todo ahora que están disminuyendo los caudales, cómo eso va a afectar, por ejemplo, en las zonas costeras que reciben los nutrientes y que su productividad depende de los ríos, por ejemplo. También eso recién se está comenzando a estudiar. Entonces yo diría que, claro, más desde el punto de la funcionalidad de los ecosistemas y también el tema de las aguas subterráneas. Ujú. Yo creo que eso también ha sido muy poco abordado y eso ayudaría mucho también en todo el tema de derechos de agua, porque finalmente la DGA cede nomás los derechos de agua sin tener un conocimiento de cuál es la disponibilidad Ujú. a largo plazo de esos acuíferos. Entonces, ahí yo creo que falta información y también faltan hidrogeólogos. Es una disciplina que está muy incipiente Mira. y por ende faltan muchos estudios para poder tomar decisiones. Especialistas también faltan. Bueno, Nicole, muchas gracias. Hemos en este encuentro hablado sobre varias dimensiones. El tema de gestión del agua es un tema complejo, pero logramos tocar algunos puntos relacionados con la dimensión científica, con la dimensión comunitaria y también con la dimensión institucional, todas que ver, digamos, con el trabajo que hacemos desde el laboratorio como articuladores de este ecosistema de ciencia y tecnología. Seguiremos hablando más adelante sobre nuevos desafíos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Vale.